Bueno, vamos a continuar con la creación de este circuito de Casbah. Lo que vamos a hacer ahora es, como habíamos dicho en lo anterior, darle un poco de entorno a lo que es esta inmensa llanura que tenemos cuando nos ponemos al ras del circuito. Lo que vamos a hacer ahora, primero que nada, es habilitar los que son los XPacks o las expansiones, los paquetes de expansiones que existen para este programa. Lo que vamos a hacer es agregar árboles, que hay algunos Xpacks, por ejemplo esto. Bueno, fíjense, acá aprovecho para mostrarle, hay algunos Xpacks que generan error. Está, fíjense ustedes que acá está generando un error. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner continuar y no tildarlo. Les digo por las dudas, porque le pueden aparecer, hay algunos que tienen errores en las texturas, otros en los materiales, otros en el tipo de objeto que son, entonces eso puede llegar a tener un problema. Yo acá tengo uno que dice trepack, calculo que debe ser de árbol, tree collection, que son árboles, y bueno, y en varios hay, en Rural Australia también hay árboles que se pueden usar. Nos vamos a ocupar solamente de los árboles y con esto van a ver de qué manera se pueden insertar objetos. Apretamos OK, demora un cachito en cargarlos. Y esta opción que tiene una esfera, un cubo y un cono, dice Edit Objects. Hacemos clic y los carga. Dentro de lo que tiene objetos, yo tengo el Tree Collection, que son distintas plantas, el Rural Australia, que tiene varias cosas que después vamos a poder usar. Entre ellos muchas veces se dividen acá y si ponemos vegetación van a quedar todos los objetos que tienen que ver con las plantas. Y en default también hay una parte que es vegetación y que tiene sus plantas. Por lo visto, vamos a ver cuál nos conviene más. Como nosotros tenemos la foto de referencia abajo, sabemos más o menos en dónde hay plantas. Hay acá, en esta línea de acá y en esta línea de acá. Y si miramos un poco más también, seguramente eso es una planta, eso es otra planta. Bueno, son varios los lugares donde puede llegar a ver. ¿Cómo se pone un objeto dentro del Box Track Builder? Hay distintas maneras. Si yo quisiera poner solamente una planta acá, cuando yo veo que hay muchas, por ejemplo quiero poner esta, la selecciono, mantengo apretado y la coloco donde yo quiera. Ahí está. Entonces, yo acá pareciera que está plana, pero si yo voy al ras del piso, ahí está la planta. Todo lo que sea objetos se trabaja en la parte de 3D. Entonces, una opción que les voy a enseñar también es ver en View 3D Only y lo único que nos va a mostrar en toda la pantalla es la parte de 3D. Bien, podemos agregar otra de otro formato. Fíjense que son de distinto tamaño, de distinto color. Eso es si lo quisiéramos colocar en una forma individual. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar varias, como por ejemplo acá, que son una línea completa? Por ahí es mucho más engorroso de poner de a una. Entonces existe una opción que es esta. Esta opción lo que nos permite es, seleccionándola, hacer una línea recta con los objetos que nosotros seleccionemos. En esta opción vamos a buscar una planta que sea grande. Por ejemplo, esta se llama Conifer 2, está acá.
Para usar esta opción, yo tengo que tener marcado cuál es el objeto que voy a usar. La separación tiene que ver con la distancia entre un objeto y otro. Fíjense, voy a hacer una línea como para que ustedes lo vean. Yo tengo marcado esta que dice Conifer 2. Y con una separación de 3 me quedan muy amontonadas. ¿Ven? En algunos casos puede servir, en otros no. Presionando la tecla Sub o suprimir, se borran todos. Entonces yo voy a buscar una separación más grande. Supongamos que en 6, el doble de lo que estaba recién. Vuelvo a trazar la línea y fíjense que ya queda de otra manera. Por ahí algo un poco más real. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta, vuelvo a borrar con el sub, que no es solamente esta planta la que está, o la que quiero poner? Quiero poner también esta que se llama Large Tree, número 10, que sería esta. Marco las dos y entonces va a haber una planta y una planta. Fíjense, con la misma separación, nos acercamos y fíjense que son dos plantas diferentes y se van intercalando. Si yo quisiera poner 5 plantas diferentes, van a estar intercaladas una con otra. Las vuelvo a borrar. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo pongo Jiggle, le pongo en 3, vuelvo a hacer la línea, y lo que hace es un zigzagueo. La línea ya no es recta, fíjense que no están en la misma línea. Fíjense que no están puestas en la misma línea. Ya tiene una modificación en la línea recta que nosotros estábamos haciendo al principio. ¿Está? Va intercalando una con una, pero la posición no es recta. Volvemos a borrar. Bien. ¿Qué pasa si yo el dibujo que quiero hacer o no es una línea recta, sino que es algo un poco más libre? Yo puedo presionar esta opción. La separación la dejo en 6. Dejo esas mismas dos plantas seleccionadas y voy apretando el mouse. ¿Ven? Si yo quiero hacer una línea, fíjense que puedo hacer un trazo libre, cualquiera sea la forma que yo quiera hacer. Las borro. Pero bueno, ¿qué me sirve a mí acá? Hacer una línea recta. ¿Qué pasa con esta opción? Esta opción lo que hace es que en un cierto espacio, en una cierta área que yo haga con el mouse en redondel, me va a poner los objetos que yo tengo seleccionados en una cantidad de 100 de densidad, con una mínima separación y con solamente en el terreno. Eso no se van a dar cuenta, no lo van a utilizar de otra manera. Pero, por ejemplo, si yo pongo 100 de esta y de esta y trazo un círculo, se supone que ahí, no las voy a contar, pero que ahí hay 100 plantas. ¿Está? Las borro. Vamos a poner 50. Hago el mismo círculo y se supone que ahí hay 50. Vamos a hacer con 10. Si yo hago el mismo círculo, aparecen solamente 10 plantas. Con esto hay que tener mucho cuidado y les voy a explicar por qué. Y cabe para todos los objetos. Cuando uno pone un objeto, si no es un objeto que es justamente un objeto y un material o una textura, eso significa peso para la pista y peso, por supuesto, para el juego. Todo lo que sea decorativo, por ejemplo, plantas que ni siquiera se las van a chocar, porque no las van a chocar, digamos, es solamente decorativo, nosotros las podemos poner
de esta forma. Y vamos a ir a la parte de edición, es decir, vamos a editar todos estos objetos. Supongamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que acá nadie va a llegar porque se supone que en esta línea va a haber un alambrado, que los autos no van a poder pasar. Es decir, a las plantas nunca se va a llegar. Entonces lo podemos considerar como objetos decorativos. Si son objetos decorativos, lo ideal es sacar la opción de render. Porque eso lo que hace es solamente dejar la textura, y hace que sea mucho más liviano el objeto y por ende mucho más liviano la pista al momento de cargar. Después tenemos dos opciones que tienen que ver con la sombra. Una, si recibe sombra de otro objeto, y otra, si genera la sombra en el piso. Esto también hay que tener cuidado porque en las máquinas con muy poca calidad gráfica o con muy poco potencial gráfico, genera que las pistas sean mucho más lentas al momento de utilizarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Si le ponemos Cast Shadow, esto va a generar una sombra. Acá tenemos la calidad de la sombra. Si queremos que sea una sombra importante, le ponemos, o que se vea bien, Very High. Y si queremos que apenas sea una sombra, le ponemos Very Low. En el medio, distintas opciones. Eso con respecto a la sombra. Si apretamos Shadow Falls on Cars, lo que vamos a hacer es que cuando un auto pase cerca del objeto, lo tome la sombra. Quede bajo la sombra del objeto. Si nosotros no lo ponemos, si pasa un auto cerca de la sombra, el auto se va a ver como si esa sombra no lo afectara. Eso es una cuestión más que nada estética al momento de utilizar las cámaras y todo eso. Después, con otro tipo de objetos vamos a ir viendo lo que es colid, drivable y movible, que eso sería la opción, otras opciones para los objetos que sí se pueden chocar, mover o pueden tener algún tipo de incidencia si alguien los toca. Entonces, para las plantas, todo lo que sea objeto decorativo, mi recomendación es, si quieren que haga sombra, poner una sombra entre baja y media, podremos ser media. Como no le van a llegar los autos hasta ahí, no hace falta poner esta opción. No tiene que ser colid y no tiene que estar renderizada. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es poner las plantas, las que sean de modo decorativo con estas opciones, y las que tengan que ver, por ejemplo, si la pista tuviera una planta en el medio de la pista, en el medio de la banquina o algo, que si un auto se la choca tuviera que golpearse, como pasa en algunos lugares lamentablemente, bueno, eso sí, vamos a ver otro tipo de opciones. Más seguro lo vamos a ver con la parte de las gomas, que son las que marcan en los terrenos. Bueno, me faltó una opción que tiene que ver con esta, que es mucho más complicada y por ahí no se utiliza para una pista. Sí se puede utilizar por ahí para los chicos que hacen algún tramo de rally, que eso se puede utilizar porque genera mayor rapidez a la hora de hacer por ahí más efectos o objetos aleatorios. Una densidad de 10, yo quiero que en toda esta pista, que se llama de esta manera, me agregue las plantas que tengo seleccionadas. Ustedes fíjense que si yo pongo add, me va a agregar aproximadamente 174 plantas con estos datos. Fíjense. Esto es lo que les digo. Sobre el margen de la pista, me creó 174 plantas con estos datos.
Yo esto no lo necesito. Yo lo voy a borrar, aprieto suprimir y se borran todas. ¿Está? Bien. Bueno, de esta manera vimos cómo colocar las plantas en forma decorativa. De la misma manera se pueden colocar casas, se pueden colocar otro tipo de objetos que sean a modo decorativo para que la pista deje de ser la llanura que era antes, para ya por lo menos tener algún tipo de, eh, de vista. ¿Está? Bueno, cerramos con esta parte y después vamos a ir a otro tipo de objetos.